y por esta razón eran explotados y a veces hasta humillados. Por lo tanto, al calor de la Revolución Rusa, se redacta esta declaración rusa y por esto se inicia un proceso de constitucionalización que empieza en 1917 con la Constitución mexicana y en 1919 con la Constitución alemana de Weimar. Estas dos constituciones han pasado a la historia porque permiten una síntesis a nivel constitucional de todos los derechos humanos, tal como los conocemos ahora, como en lo civil y lo político, y también en lo económico, social y cultural. También, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1948, se presentó un proceso creciente de constitucionalización de los derechos humanos en las constituciones europeas, los cuales se remarcan los derechos civiles y políticos, o en los económicos, sociales y culturales, por razón del alineamiento internacional de cada uno de estos países debido a la Guerra Fría, que impulsó una división de derechos humanos entre derechos civiles y políticos por un lado y los derechos sociales, económicos y culturales por otro lado. Pero en 1978, en España, que incluía un bloque capitalista y no socialista, expidió una constitución que incorporó todos los derechos, tanto los políticos y sociales como los económicos y culturales. Por eso, España se proclamaba como un Estado democrático y social de derechos. Esta constitución inspiró a varias constituciones políticas de América Latina, como Argentina, Colombia, Ecuador, etc. Para continuar con los derechos económicos, sociales y culturales, debemos entender la relación que estos mantienen con los estados de las diferentes partes del mundo, como parte de la obligación o deberes de los estados que respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Entiéndase por respetar, no interferir o violar estos derechos. Entendamos, por ejemplo, la prohibición que tienen los estados de, digamos, solo porque sí destruir una vivienda, por restringir acceso de educación o salud, dependiendo, por ejemplo, temas étnicos o temas religiosos. Hablamos de discriminación. Cuando hablamos de proteger, nos referimos a prevenir que terceros, empresas particulares, puedan violentar los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. Y garantizarlos, nos referimos a implementar las políticas adecuadas para que todas las personas tengan acceso en igualdad de condiciones a los derechos fundamentales. Debemos entender también que para garantizar estos derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que tener en cuenta que no debe haber discriminación de ningún tipo, sea de tipo racial, sea de tipo étnico, o sea de otra índole. Podemos decir de que actualmente, pues, en nuestro estado de Guatemala, nosotros nos podemos dar cuenta de que poco a poco ha habido una mejora gradual en el tema de la defensa de estos derechos. Sin embargo, pues todavía falta, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que se siga trabajando para que estos derechos sigan llegando con la mayor equidad posible a todas las personas. Para hablar un poco acerca del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quiero comentarles de que el origen es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pacto se origina, se proclama y se promulga el 16 de diciembre del año 1966. Básicamente, cuando hablamos de la Declaración de los Derechos Universales, de derechos humanos, podemos entender de que hay una separación. Estamos hablando de obligaciones pasivas, de derechos civiles y políticos, y obligaciones activas, entiéndase los derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo básicamente de estos pactos internacionales, porque hay un pacto de derechos internacionales civiles y políticos, y también está el de obligaciones activas o económicos, sociales y culturales, tengamos un pacto, por mencionarlo, el objetivo es defender
y garantizar que a todas las personas alrededor del mundo tengan este acceso, ¿verdad? Tengan garantizados sus derechos. Para ponerles un ejemplo, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, podemos referirnos al trabajo. Quiero comentarles que, por ejemplo, para el trabajo, y por eso les mencionaba al principio, la relación que tienen los estados con la garantización de estos, con la garantía de estos derechos, hablamos de que el Estado es responsable de fomentar planes de desarrollo para mejores condiciones laborales para todas las personas. Entiéndase condiciones dignas, condiciones justas, ¿verdad? Acorde al trabajo que cada uno ejerce. Tanto las personas que prestan sus servicios como las personas que proveen la oportunidad laboral. Entendemos también la familiarización que debemos de tener, también es parte de responsabilidad del Estado. Hacer llegar este conocimiento a todas las personas. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de familiarizados, que deberíamos estar todas las personas que trabajamos. Con respecto al Pacto Internacional, por ejemplo, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podemos entender también de que uno de los grandes avances que tienen estos derechos respecto a años anteriores, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el tema de la sindicalización y huelga. Es uno de los grandes avances que tienen estos derechos con respecto a esos mismos derechos, pero en años anteriores, porque antes no se reconocían. También hablamos del derecho a la alimentación, que es uno de los derechos económicos, sociales y culturales, donde también podemos hablar del compromiso que debería de tener el Estado para fomentar un mejor proceso tanto de producción como almacenaje y una distribución equitativa y apropiada para todas las personas. Y hablamos de todas las personas como instrumentos sociales de todos los estados. También hablamos de la salud física y mental, donde los objetivos básicamente son reducir la mortalidad, tanto en adultos como en niños, principalmente, ¿verdad? En niños. Fomentar condiciones de higiene para, de manera preventiva, nosotros podemos, pues, la palabra así lo dice, ¿verdad? Prevenir esas enfermedades. En caso de que no se puedan prevenir, también tiene un compromiso los estados para garantizar el tratamiento de endemias, pandemias, epidemias y hacer llegar a todas las personas tanto el sistema de salud público, ya pues nosotros ya lo conocemos, ya lo vivimos durante la temporada de pandemia en 2020 y 2021, así como el seguro social, que también es uno de los grandes avances que hubo con respecto a anteriores épocas, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho de salud física y mental, ¿verdad? Poniendo en el mismo nivel de importancia. También hablamos del derecho a la educación, es otro de estos derechos, donde podemos categorizarlo en tres puntos. El punto número uno es la educación primaria, la cual pues en ley está de que es obligatoria y debe ser gratuita para todas las personas. También está la educación secundaria, que esta ya no se menciona que sea realmente obligatoria, pero sí se habla de que debe ser asequible y generalizada para todos. Y siendo el mismo caso, ¿verdad? La educación superior, precisamente, pues nuestra casa de estudios, ¿verdad? Es la universidad pública, la única universidad pública del país. Y vemos cómo han habido avances, por ejemplo, en centros universitarios, regionales, que permiten que esta generalización vaya llegando a distintas personas que ya no tienen que viajar desde el interior de la República para venir acá a estudiar, sino que pueden matricularse en otro centro universitario y tienen ese acceso a la educación superior. También, para darles algunos ejemplos, hablar de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Como ejemplo de instrumentos jurídicos nacionales tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como les comentaba, unos son como más personales, entiéndase los civiles y políticos, y los sociales, que son los económicos, sociales y culturales, son más generales. Como ejemplo de estos pactos también tenemos otros muy conocidos, el Pacto de San José
tenemos el Pacto para la No Discriminación, ¿verdad? Y tenemos también un pacto para los crímenes de lesa humanidad, hablando pues del tema social, ¿verdad? Y también tenemos los instrumentos jurídicos nacionales, estos sí están contemplados en la legislación guatemalteca. Hablamos de instrumentos especiales, específicos y generales, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, la Constitución Política de la República, que tiene una parte, ¿verdad?, donde menciona derechos, también derechos humanos. Tenemos el Código del Trabajo, por ejemplo. Cuando hablamos del trabajo, pues también el Código del Trabajo es muy importante, ¿verdad?, conocerlo también y aplicarlo, saberlo aplicar. Tenemos la Ley para la Protección Integral de la Niñez y la Asistencia PINA. Tenemos la Ley de Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales y la Ley de Vivienda. También, para finalizar, quisiera comentarles acerca de, la amplia gama de garantías fundamentales. Se los mencioné anteriormente, ¿verdad? Pero para concatenar la información, hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Se pueden definir en lo siguiente: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social y también uno muy importante, el derecho a la cultura. Nosotros, pues, durante el conflicto no interno también, lo mencionaron algunos compañeros en las exposiciones anteriores, hubo mucho choque por este tema precisamente cultural, ¿verdad? Que se conoce como genocidio, que es precisamente un atropello a la identidad cultural de muchas personas también, sin importar muchas veces los intereses, ¿verdad?, que hayan detrás de una situación u otra, pero hablamos de la importancia que tiene respetar la cultura, ¿verdad?, y la identidad cultural de cada grupo, precisamente en nuestro país, que es un país pues multiétnico, ¿verdad? Básicamente los derechos buscan garantizar la equidad, la justicia social y el cumplimiento para el desarrollo humano integral. Y para cerrar, pues la importancia, ¿verdad?, de respetar los derechos de los demás para que precisamente no existan los conflictos. Sabemos de que, de verdad, si se respetaran los derechos de los demás y también las obligaciones, ¿verdad?, de cada uno, pues también estamos hablando de que muchas guerras, muchos conflictos internos alrededor del mundo, pues no existirían. Entonces, solamente. Bueno, vamos a hablar un poco con relación a los derechos sociales y económicos en Guatemala. Como bien mencionaba el compañero, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la alimentación. Actualmente, la situación alimentaria en el país, en Guatemala, Guatemala se ha constituido en el segundo país de desigualdad en relación al continente americano. Es el tercer país a nivel mundial con el mayor número de población total con desnutrición y el primero a nivel latinoamericano de infantil. El problema alimentario viene desde lo que es el Estado, ya que el Estado no ha logrado garantizar con los programas sociales que tenemos actualmente la buena alimentación de los niños desde la edad temprana, tanto como al momento de lo que están en la educación primaria. Otro de los derechos que mencionaba el compañero es el derecho a la vivienda, una vivienda digna, ya que una vivienda digna es uno de los derechos básicos para todo ser humano, entendida como la morada o la habitación o el lugar donde las personas se resguardan, se protegen y demás. Todo eso contribuye a lo que es la alimentación, la higiene, las relaciones internacionales humanas y demás. Actualmente se estima que en Guatemala hay un déficit habitacional que es de 1.220.000 unidades. Quiere decir que en Guatemala muchas personas no poseen lo que es una casa propia. Actualmente el Estado tiene la obligación de velar por el derecho de que todos tengamos una vivienda digna. Existe un programa actualmente de FOPAI, que es vivienda digna para las personas, donde las personas pueden aplicar para obtener una casa. Pagan cierta cantidad únicamente a los contratistas y el Estado les consigue una casa digna para poder vivir. Pero actualmente no se están llevando acorde a cómo están estipuladas estas, como debería ser. Actualmente hay un caso presente con relación a hace 3 años, donde FOPAVI y junto con los COCODES y alcaldes del municipio del Progreso tienen haciendo 9 familias y les cobraron 2.500 quetzales con relación a la construcción de casas de FOPAVI, pero hasta el momento no se han construido las casas ya que fue una estafa. Actualmente están explicando bajo el MP. Dentro de otros de los, tenemos también el derecho a la educación. Actualmente el derecho a la educación se tiene que abordar desde 3 ángulos.
que sería como derecho humano fundamental, como propiedad inherente a cada formación social y como factor clave del desarrollo económico social. Esto actualmente no se está cumpliendo dentro de lo que es el estado de Guatemala, ya que como podemos ver, Guatemala es uno de los países que tiene mayor nivel de analfabetismo con relación a otros países, ya que desde muy temprano la mayoría de niños son obligados a trabajar, llevados al campo. En las áreas rurales, en las áreas de Occidente y Oriente, muchos niños ni siquiera saben leer y escribir, ya que el Estado no está cumpliendo como debería ser. Otro de los derechos que mencionaba el compañero es el acceso a la salud. Actualmente el acceso a la salud tiene que ser un derecho a nivel individual y en todos los ciclos de vida, con los servicios necesarios, tipo preventivo y curativo y la rehabilitación tanto física como mental. Actualmente en Guatemala tampoco se cumple esto, ya que el Estado no provee lo que es una seguridad social, como mencionaba el compañero, el IX, no provee lo que es un buen trato hacia tanto como todas las personas. El área de salud no cumple las necesidades básicas para poder curar a las personas, tampoco dar su seguimiento, y tampoco lo que es salud mental en Guatemala está trabajado de la manera correcta. También tenemos la situación de la discriminación que se vive en Guatemala actualmente. Como bien sabemos, como bien mencionaba el compañero, dentro del conflicto armado, esto fue una de las razones por las cuales se chocaron muchos grupos, ya que en Guatemala existe un gran nivel de racismo hacia las personas de diferentes etnias, lo cual actualmente ya se está trabajando de una manera muy bien, pero aún falta. Con el propósito de obtener una perspectiva representativa sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala, se llevó a cabo una serie de entrevistas en una muestra de 50 personas de distintos contextos. El objetivo principal de este ejercicio es recoger información que refleje las percepciones y experiencias de la población en cuanto al acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, las condiciones laborales y la protección de la diversidad cultural. Los resultados de estas entrevistas ofrecen un análisis cualitativo del grado de cumplimiento y protección de estos derechos en el país desde el punto de vista de sus habitantes. Entonces, la primera pregunta que hicimos fue: ¿qué tan efectivos crees que han sido los esfuerzos del gobierno para garantizar el acceso a los servicios de salud? Como podemos ver, la población en general está muy descontenta, ¿verdad? Hay un descontento general sobre los servicios que nuestro propio Estado nos provee, ¿verdad? Resaltar sobre todo, ¿verdad?, que pues creemos que son muy inefectivos en una balanza que se inclina hacia justamente las diferencias sociales, ¿verdad? Ya que al ser 50 personas diferentes hubo muchos resultados de descontento, sobre todo en gente del área rural, gente que pertenece al área rural y que su acceso a los servicios de salud pública es menor que pues a la gente que vive dentro de la capital, que ya debe demostrar un descontento tan fuerte. Con la siguiente pregunta: ¿cómo calificaría la situación actual de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala? Viendo que pues podemos ver que es preocupante la cantidad de personas que piensan que es muy mala o mala, ¿verdad? Ya que pues es importante, ¿verdad?, saber y estar conscientes de cómo nosotros como población percibimos lo que viene siendo la ayuda y los intentos del Estado y del gobierno para poder garantizarnos una serie de derechos que deberían de ser pues inherentes a nuestra condición humana. Pasamos con la siguiente pregunta: ¿qué nivel de acceso crees que tiene la población en general a la educación en Guatemala? Nuevamente, pues aquí podemos ver de que tal vez la balanza es casi un 50% de acceso parcial, lo cual significa que muchas personas creen que el acceso está pues solamente garantizado en algunos sectores del país, mientras que nosotros podemos ver cómo disminuye la curva pues dependiendo de las condiciones de libertad pues que también tengan nuestros ciudadanos. ¿Cómo considerarías la equidad de los salarios de trabajadores guatemaltecos? Pues podemos ver de que hay gente que piensa que realmente es muy injusta, algo injusta, y muy poca gente que se inclina hacia la justicia, ¿verdad? Podemos ver de que pues, esto refleja también mucho las condiciones sociales del país, donde hay una brecha salarial y pues sobre todo condiciones sociales muy distintas dependiendo de los recursos que nosotros dispongamos, sobre todo los monetarios, ¿verdad? Siendo de que muchos creen que por el esfuerzo que hacen o por el trabajo que realizan en sus actividades laborales, actividades diarias, deberían de ser remunerados de una mejor manera.
Con la última pregunta, pues es una de las más importantes, ya que ¿en qué medida consideras que el Estado protege los derechos culturales, incluyendo la diversidad étnica y lingüística? Y tal y como nuestros compañeros lo planteaban, Guatemala es un país intercultural y multicultural, lo cual significa que conviven muchas etnias, muchas culturas, muchos idiomas y muchas formas diferentes de ver la vida. Y que pues podemos ver de que en su mayoría de las personas que son de etnias distintas a lo común, por así decirlo, pues se ven vulneradas o sienten que sus derechos no son respetados o su identidad se ve un poco comprometida, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que Guatemala enfrenta una profunda desigualdad que obstaculiza la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en áreas rurales e indígenas. La pobreza y la exclusión social se agravan debido a la falta de acceso a servicios básicos como la educación, salud, empleo y vivienda. A pesar de los derechos económicos, sociales, económicos, sociales y culturales que están protegidos por tratados internacionales, su implementación es limitada por falta de voluntad política y falta de recursos. La crisis alimentaria y la desnutrición crónica afectan gravemente a los niños, especialmente en comunidades rurales, donde el acceso a una alimentación adecuada sigue siendo un desafío. Recordemos de que pues, es muy distinto y muy complicado, ¿verdad?, el hecho de que una persona viva en el interior, que sea de una etnia que ya de por sí es discriminada y que pues tenga recursos limitados en su área. El sistema de salud desigual y sin recursos suficientes deja a gran parte de la población rural e indígena en situación vulnerable. Asimismo, la falta de políticas habitacionales efectivas ha generado condiciones de vivienda precaria sin acceso a servicios básicos como agua potable. Gran parte de la población depende de la economía informal, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad al carecer de protección laboral, seguridad social y acceso a los servicios de salud. La violencia estructural y el crimen organizado también agravan esta exclusión, limitando el acceso a oportunidades y afectando la vida digna de las poblaciones más vulnerables. La falta de inversión en educación mantiene grandes brechas, afectando particularmente a las comunidades rurales e indígenas. Nuevamente lo que vemos de que pues el foco de discriminación o cuando mayor se abre la brecha de desigualdad es con las comunidades rurales y la población indígena, y perpetuando el ciclo de pobreza. Además, la corrupción impide que las políticas públicas lleguen a las comunidades más necesitadas, afectando la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. El despojo de tierras y los desplazamientos forzados también continúan siendo problemas graves, afectando los derechos a la vivienda y a la seguridad alimentaria. Y por último, podemos ver que a pesar de los diversos acuerdos, las diversas políticas que se han intentado y sobre todo pues, los acuerdos de paz, que es lo más reciente y lo más importante que ha sucedido en el país respecto a derechos humanos, muchos compromisos relacionados con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como la inclusión de comunidades indígenas y la reducción de la pobreza, siguen sin cumplirse. Hay muchos compromisos que no se hablan de cumplir, hay muchos que ni siquiera se hablan de implementar y muchos que se cumplen a medias, lo que perpetúa la desigualdad y la desconfianza hacia las instituciones. Ahí. Aparte se repasó el otro grupo, se nos hagan 10 minutos repartiendo. ¿Quién no vino de aquí, del grupo? Un marcado. Sí. Yo quiero que Aquí voy viendo. que se acabe. Yo creo que no va a alcanzar. ¿Cuántos imprimieron? Somos como 30. No pensamos que iba a venir más. Para mí.
Hermano, cayó la ley. Está rodeado de Ya se me perdió. Ah, sí, pues familiares. Ya se me perdió. Sí, para que lo vieras. Primo lejano. Ya se me cayó. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6. El tema a abordar y a desarrollar es el análisis de los derechos civiles y políticos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la República de Guatemala. El propósito principal para esta presentación es analizar los derechos civiles y políticos de esos documentos. A través de un análisis comparativo se identifican similitudes y diferencias. Hay entre la Constitución Política de la República y la Declaración Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos es muy similar. A nivel mundial, los derechos humanos toman mucho referencia a la Constitución Política de cada país. Nosotros le vamos a entregar también un panfleto, una referencia donde hay diferencias y similitudes de esos dos documentos. También uno de los objetivos es examinar cómo esos dos documentos abordan el derecho a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la igualdad ante la ley. Se analiza también cómo la Constitución Política de la República se adapta a la Declaración de los Derechos Humanos con cada uno de los artículos en beneficio de la población. También abordaremos los principales, se mencionarán las violaciones, las amenazas y también los avances y los logros que se han obtenido de esos documentos. Se pretende también en esta presentación serán unas recomendaciones, la cual asegura la protección de los derechos humanos de cada ciudadano guatemalteco. Como repito, nosotros estaremos entregando unos panfletos y va a ser dinámica la presentación. Estamos todos los compañeros presentes para esta presentación. Buenas noches, compañeros. Bueno, como vamos a analizar los derechos civiles y políticos, estos son derechos fundamentales. Es muy importante que conozcamos cuáles son los derechos civiles y cuáles son los derechos políticos. Yo sé que ustedes ya apuntaron con Civil 1, tal vez alguien que me pueda decir dos derechos civiles que tengamos. Entonces, cuando hablamos de derechos civiles es como la integridad física y mental de la persona. Eso es importante conocerlo y también es importante conocer los derechos políticos. Entre los derechos políticos, alguien que me pueda decir qué derechos políticos tenemos. Elegir y ser electo. Sí, eso es muy importante, elegir y ser electo, el sufragio, el voto, también organizarnos para poder tener participación política en nuestra sociedad. Entonces, al conocer esto ya podemos entrar nosotros a hacer un análisis sobre estos derechos. Estos derechos son la base para ejercer plenamente la libertad y la dignidad humana, fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática y el funcionamiento del Estado de Derecho. Aquí podemos entrar en el artículo 140 de la Constitución, porque dice que somos un país, un Estado democrático. Lo que había dicho mi compañera, estábamos viendo nosotros que los artículos que están en la DDH, la Declaración Universal de los Derechos, son similares a las constituciones. Estos están en todas las constituciones nacionales y por ende en la guatemalteca, pero es ahí donde nosotros tenemos que analizar si verdaderamente lo que está plasmado en nuestra constitución realmente se cumple. Hemos estado observando en el ámbito político
que encarcelaron a una persona que daba opiniones sobre el gobierno. Yo creo que acaba de salir uno de apellido Zamora, que queda en el periódico. Él se tiene que ir exiliado. Se va a ir exiliado por lo que he visto en las noticias. Entonces, ¿qué clase de derechos son los que tenemos? Si en verdad tenemos de opinar libremente sobre lo que está pasando en los gobiernos, nosotros básicamente creemos que sí, tenemos nuestra constitución y se cumple, pero verdaderamente se cumple, y esto lo tendríamos que ver. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece los estándares internacionales para la protección de estos derechos. Es de ver si estos derechos en realidad en Guatemala se cumplen. Es bien difícil en nuestra sociedad porque hemos tenido gobiernos dictadores desde Jorge Ubico, estaba José Efraín Ríos Montt, Mejía Víctores, y ya más cercanos aquí con el gobierno de Yamatei, las cosas que hizo y todo eso. Entonces, como es un análisis, también ustedes deberían de analizar si verdaderamente estos derechos que tenemos plasmados en nuestra Constitución se cumplen. Solamente, compañeros. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es un documento histórico que establece los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos que deben disfrutar sin distinción alguna. En este contexto, los derechos civiles y políticos son esenciales para garantizar la dignidad, la libertad e igualdad de las personas. La Declaración de los Derechos Humanos consagra derechos civiles y políticos como derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, que se encuentra en el artículo 3, la prohibición y la tortura de los tratos inhumanos, y el artículo 5, de igualdad ante la ley y protección contra la discriminación, que está en el artículo 7. Y así muchos derechos más. Estos derechos fueron concebidos en el contexto de la posguerra como una reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar la represión y a promover la paz y la justicia. Derechos civiles y políticos de la Constitución Política de Guatemala. La Constitución, promulgada en 1985 y reformada en 1993, refleja varios de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y protege un conjunto de derechos civiles y políticos fundamentales. Entre los derechos reconocidos podemos destacar derecho a la vida, que se encuentra en el artículo 3, la libertad y la seguridad, que se encuentra en el artículo 6, derecho a la libertad de expresión, el artículo 35, derecho a la reunión y manifestación, participación política y al sufragio, que está en el artículo 136 y 147. La Constitución garantiza el derecho a votar y a ser elegido. Entre estos tenemos la comparación entre la Constitución y la Declaración de los Derechos. La Declaración ofrece un marco internacional que influye directamente en la legislación de los países miembros de la ONU, incluida Guatemala. La Constitución guatemalteca de los Derechos Humanos incorpora muchos de los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos. Sin embargo, la realidad histórica política de Guatemala ha hecho que la implementación de estos derechos sea un desafío constante durante la Guerra Civil Guatemalteca de 1960 a 1996. Los derechos civiles y políticos fueron violados sistemáticamente, lo que llevó a una mayor vigilancia y protección de estos derechos de las mujeres. En conclusión, el análisis histórico de los derechos civiles y políticos en Guatemala en relación a la Declaración de los Derechos Humanos no es doble evolución en el reconocimiento y protección formal de estos derechos. Sin embargo, la implementación de estos derechos en el país ha enfrentado desafíos a gran parte debido a nuestra compleja historia de conflicto de seguridad y violencia. La Constitución guatemalteca, inspirada en los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, sigue siendo un marco importante en la defensa de los derechos humanos, acercando a una plena realización aún en larga que requiere solo cumplirnos la función de la justicia. Muy bien. Siguiéndolo con lo que el compañero nos acaba de compartir, es importante que sepamos de que todos los derechos humanos tienen igual importancia y que deben ser tratados de manera justa y equitativa por todos los gobiernos sin distinción
política, social o cultural, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos poseen derechos que son inalienables, que son universales y que deben de ser aplicables a todas las personas sin importar su género, su religión o alguna otra circunstancia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos enfatiza que todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y que sus 30 artículos son igual de importantes, ¿verdad? No hay uno más importante que otro, y que con la violación de solo uno afecta negativamente, de manera negativa, ¿verdad?, a todos los demás. Entonces, bueno, les decía, ¿verdad? Es importante también subrayar la necesidad de garantizar la protección de todos los derechos para todas las personas en todos los lugares. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada en el año de 1985 y reformada en el año de 1993. Contiene un marco legal, ¿verdad?, sobre el cual podemos observar que están fundamentados todos los derechos. En este caso, reconoce la dignidad humana, ¿verdad?, como base del Estado, y asimismo ratifica el compromiso con los derechos humanos alineados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Política de la República de Guatemala también consagra diversos derechos civiles y políticos. Entre ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad social, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de la participación política y el derecho a un juicio justo. Estos derechos se han establecido con el objeto de proteger a los ciudadanos, ¿verdad?, de la desigualdad. Para también aquí podemos ver acá que la violencia estructural es muy importante para poder contrarrestar los desafíos. En este caso, en Guatemala existe mucha violencia que, valga la redundancia, violenta el derecho a la vida. También existe mucha inseguridad que violenta el derecho a la libertad. Sin embargo, pues, lo que trata la Declaración de los Derechos Humanos, lo que intenta es, pues, de alguna manera, proteger sus derechos, los derechos esenciales. Bueno, compañeros, buenas noches. Estoy un momento para atención esta tarde. Aquí va a haber un juego. Sé que el conocimiento de colegas, y yo creo que es especialmente importante cuando es nuestra realidad. Y es que el tema que nosotros trabajamos, a diferencia de otros temas que son teóricos, es un análisis. Nuestro tema fue un análisis de como pueden ver la carta que entregamos. Análisis de los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución Estoy con la propuesta, pero sigamos. Entonces, vamos a hablar un poco, quizás el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de temas tan grandes que pueden estarse tratando, pero hablemos a grandes rasgos. Yo quiero hacerles una pregunta. Ahí estamos. Ya, aquí. Pero quiero preguntarles algo. Yo creo que ya hemos tenido varias exposiciones, ya se dinámica la interacción. ¿Ustedes qué piensan de la situación actual de los derechos civiles y políticos aquí en Guatemala? ¿Será que se cumplen? ¿Será que no se cumplen? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en la actualidad? La culpa la tiene Francisco Europeano. Yo creo que tenemos una buena legislación, pero sin embargo, pues siempre veo que están limitados los caminos para los derechos. Entonces, como nos ponía el compañero, hay varias artimañas que usan ciertos actores, más que todo políticos, inventan por alguna situación, algún otro tipo de delito
pero al final siento que esa es una persecución política, ¿verdad? Entonces, creo que nuestra legislación es muy buena, pero no se hace efectiva. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, un punto muy válido, y fíjense ustedes que indistintamente de la legislación, que claro es un papel importante, pero tenemos que ver qué tanto conocemos nuestra legislación, porque la Constitución Política de la República de Guatemala sí contempla muchos de los derechos civiles y políticos que se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí en Guatemala, bueno, hay muchos problemas, pero hablemos de algunos de los principales. Las instituciones débiles que tenemos, la falta de justicia y sobre todo la ignorancia, la falta de educación es increíble, pero aquí yo creo que todos sabemos que un derecho que tenemos, por ejemplo, es elegir ser electos. También sabemos que tenemos la capacidad y la libertad de expresar nuestra opinión, de organizarnos, de crear un comité cívico, posteriormente un partido y demás. Pero si vamos al interior del país, nos vamos a dar cuenta que muchas personas ni siquiera saben leer escribir, o mucho menos van a conocer este tipo de derechos. Entonces, hoy quiero invitarlos a que profundicemos un poco más cómo podemos hacer ese cambio, a que no nos quedemos con saber que un derecho nuestro es elegir y ser electos, sino de qué forma podemos compartir ese conocimiento. En la actualidad, Guatemala tiene muchos retos, como lo comentaba el compañero, muchos, pues, feministas, activistas, defensores de derechos Hay que meter un código. tristemente han sido asesinados o se han tenido que ir al exilio. Y esos son los casos que conocemos. Hay muchísimos casos más de muchas personas que luchan por el bien de los derechos humanos, especialmente por comunidades desfavorecidas, hablando sobre mujeres, comunidades indígenas que no conocen este tipo de derechos y mucho menos saben lo que se prevé. Y sufren un montón a raíz de la injusticia, y es que a nivel mundial Guatemala tiene los niveles más altos de desigualdad social. Es increíble, pero la desigualdad es de los principales problemas que tenemos en Guatemala. Y eso da lugar a muchos otros problemas que surgen más adelante. Así que hoy pues quiero dejarnos con eso. Quiero dejarnos con que nos preguntemos qué podemos hacer para que la situación cambie, cómo podemos prepararnos mejor para tratar esta área. Por eso precisamente el análisis. Y también los invito a que pues pongan atención a lo que nos queda de la exposición y también a su documento, porque al final vamos a hacer un juego y va a haber premios. No quiero pasar los spoilers, pero hay buenos premios, así que los dejo para que sigamos con la exposición. Buenas noches. Ya para ir concluyendo el tema, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución de nuestro país? ¿Alguien que lo pueda responder? ¿Y cuál es el objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Estamos a nivel internacional cuando la propia Constitución no está para proteger. Premio. No, lo que pasa es de que como a nosotros nos toca hacer el análisis, realmente si nos enfocamos, si nos ponemos a leer, nos ponemos a pensar, a reflexionar, lo que realmente están buscando estas dos leyes, por así decirlo, estos escritos, es la protección y la garantización de los derechos humanos, ya sea a nivel nacional o internacional. Lo que pasa es de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es muy importante que se pueda proteger lo que es la vida, la libertad y la seguridad de las personas, cosa que también aquí en nuestra Constitución Nacional lo buscamos. Quiero recalcar lo que dijo el compañero que no me miren, que la verdad es que sí tenemos una muy buena legislación, pero el problema es que no es efectiva del todo. De hecho, si nos ponemos a leer la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 13, 4, busca estos tres factores que les acabo de mencionar, que es la libertad, la seguridad y el derecho a la vida. Y en el artículo 3 de nuestra Constitución también encontramos la similitud que hay. Entonces, para ir aterrizando el tema, realmente considero yo de que no es efectivo porque los altos niveles de violencia que hay en el país son demasiados. ¿Qué es lo que pasa? Como la violencia es demasiada, es como un poco complicado a la hora de poder combatir eso y hacer que se pueda cumplir de la manera que es. Quiero añadir una cosa, no sé si me equivoco o no, pero
pero considero que parte de los derechos que nosotros podemos dar o podemos enseñar vienen desde nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, a uno les enseña los valores, a uno les enseña lo que es el respeto o la dignidad que uno le tiene que tener a las personas. Sin embargo, hoy en la actualidad me doy cuenta de que a veces los niños no hacen lo que dicen, lo que se les dice, sino que hacen lo que ven. Entonces, a base de ejemplo, muchas veces considero que se han ido perdiendo ese tipo de valores y a la hora de poderlos aplicar es un poquito más difícil. Entonces, por si me entienden, ¿cuál es el objetivo principal que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución? Es el garantizar y proteger la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas, sin importar su raza, sin importar su estatura, sin importar su religión. Muchas veces se han dado casos de que hay mucha discriminación por el caso de religión, pero entendemos que todos somos humanos y como todos somos humanos, todos tenemos derecho a poder gozar de esos derechos que nos garantizan nuestras leyes. Y les dejo el tiempo. Dicho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la República Guatemala, hay similitudes entre la ley porque no hay discriminación ni libertad de expresión y participación política. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 y la Constitución guatemalteca, el artículo 4, existen problemas de discriminación en contra de comunidades indígenas y culturales, lo que limita su acceso a la justicia y derechos económicos. Aunque ambos textos garantizan la libertad de expresión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 19 de la Constitución, en cuanto al derecho de participación. Buenas noches. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Constitución, coinciden en prohibir la tortura y los tratos inhumanos. Sin embargo, pues en la práctica, Guatemala enfrenta bastantes problemas en el sistema penitenciario y debido pues, a la represión estatal, con la impunidad, aún siendo los casos. En cuanto al derecho a un juicio justo, ambos textos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Garantizan esto pues lo encontramos en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 12 de la Constitución. No obstante, la independencia judicial en Guatemala está comprometida por la corrupción y la dignidad institucional, afectando desproporcionadamente a los grupos más vulnerables. Aunque tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de Guatemala reconocen los derechos civiles y políticos fundamentales, la implementación efectiva de estos derechos en el país tiene importantes desafíos. La corrupción, la desigualdad social y la violencia dificultan que los derechos garantizados por la ley se materialicen plenamente. Este análisis resalta la urgencia de fortalecer las instituciones y políticas para asegurar que los principios de derechos humanos se conviertan en una realidad posible para todos los ciudadanos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, para finalizar, el Estado de los derechos civiles y políticos de Guatemala enfrenta serios desafíos debido a una crisis institucional que hace verdad de corrupción y violencia persistente. Y aunque la Constitución guatemalteca nos proporciona hacer sólida protección, pero más que todo teórica, la verdad, porque en la práctica existen brechas significativas en los principios legales y sobre la desigualdad social es prominente, con una exclusión sistemática de comunidades indígenas y rurales que afecta su acceso a la justicia y participación política. Y aunque ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Pues ya se han ido incluyendo, siempre tenemos eso de que no lo dejamos participar y todo así al tiempo, ¿verdad? Entonces, además de la libertad de expresión y de prensa que están amenazados por la participación de periodistas y defensores de derechos humanos, quienes se enfrentan incondicionalmente, como ya lo había dicho mis compañeros, existe la impunidad y la debilidad institucional que agravan estos problemas.
para acceder a la oportunidad legislativa. Muchas gracias, compañeros. Bueno, primero el juego, ¿verdad? Ponerles el juego. Bueno, ustedes tienen el juego que aparece en bueno, es que por la lluvia el QR ya no funciona. Pero ahorita les van a hacer unas preguntas y que se pongan que se van primero la mano Vagones, ahorita les hacer preguntas. Bueno, tenía un caputo ahí como de 20 preguntas, pero por tiempo vamos a hacer 3 preguntas. Son 5 reales. Para cubrir la mano, el primero de los que han dado la mano, se va a dar los muy bien. Empezamos con una fase. Una facilita para ir calentando. Bueno. ¿Cuál es el principal objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Proteger y garantizar los derechos humanos. Vamos a hacer una pregunta por acá. ¿Cuáles son tres retos que enfrenta actualmente Guatemala en situación de derechos humanos? La desigualdad, la seguridad y la salud. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Qué nutrición! Bueno, podría ser la desigualdad, el ayuntamiento de las instituciones, justicia. Muy bien, basta. ¡Se lo damos! Bravo. Excelente, bueno. Esto está muy fácil ya para terminar. ¿Qué derecho fundamental se ve amenazado por la persecución de periodistas y activistas en Guatemala? Señor presidente, se piden las palabras. Vamos a hacer una objeción para que vaya bien. ¿Todavía tenemos? Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los grupos vulnerables en cuestión de derechos humanos en Guatemala? Los grupos indígenas, los mayas, los pueblos. Los gobiernos. LGBT. Esto está muy fácil. ¿Esto es falso o verdadero? Al fin, Marimba. La desigualdad social y económica en Guatemala no afecta el acceso a derechos civiles y políticos. ¡Bien! Les tiene que dar la palabra. La desigualdad social y económica en Guatemala no afecta el acceso. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Cómo así? ¿Cuál de los siguientes, esta es opción múltiple, cuál de los siguientes no es un desafío para la implementación de los derechos civiles y políticos en Guatemala? Las opciones son 4 y son desigualdad social, corrupción, acceso universal a la educación y debilidad. La tercera. ¿Cuál no es un desafío? Acceso universal.
Falso verdadero. La corrupción y manipulación electoral fortalecen la confianza.